Seguimos con el concepto de cono de fricción, ¿no? Para esto hay que saber, más que todo recordar cómo se halla el ángulo de fricción interna, ¿no? El ángulo de rozamiento interno o el ángulo de reposo, como se llama en suelos, ¿no? Del material, de los materiales geológicos. En este caso nosotros tocamos los macizos rocosos. Está en el libro de análisis cinemático especificado, que dice, ¿no? El concepto de cono de fricción dado por Taylor, o sea, en 1957, determina el ángulo entre una línea dada, que es la dirección de la fuerza, ¿no? En este caso, la dirección de la fuerza se va a hacer un ejemplo, un plano que va a representar la discontinuidad. En este caso, este plano es un plano inclinado que se proyecta y sobre él tiene un peso, ¿no? Cuando dice la línea de dirección de la fuerza, que significa al peso, al vector del peso, ¿no? Y el ángulo formado estará por la normal al plano, que es este de aquí, ¿está bien? Lo que sigue es que, combinada con el ángulo de fricción a través del plano, esta aproximación puede ser usada para evaluar gráficamente la posibilidad de deslizamiento a lo largo de un plano, bajo una carga activa en cualquier dirección. Ya, lo que establece Taylor es esto, que en un plano inclinado se ejerce un peso, este peso tiene un vector W, con la normal de este peso, que es el vector N, y con la fuerza resultante, que es el vector S, vamos a hallar el ángulo, el cono de fricción, ¿no? Esto se halla prolongando un ángulo phi que es propio del material, que es el ángulo de rozamiento interno, que previamente se ha hallado durante ensayos, como el ensayo de Tiltés, puede ser. Este ángulo de fricción interna puede ser 25 o 30, dependiendo de la calidad de la roca, depende del peso, de la cohesión de la roca. Este ángulo de fricción interna se expande con un ángulo desde la normal. En este caso tendría que ser este ángulo, y va a tomar dos posiciones, ¿no? Uno donde este ángulo phi, el ángulo phi, sea menor al ángulo formado entre la normal y el vector peso, ¿no? En este caso, si el ángulo phi es menor que el ángulo vector peso, marcaría una inestabilidad, ¿no? Pero dentro de estos puntos de acá, si lo plasmamos el estereograma, como es este de acá, el plano inclinado, el vector del peso, el polo correspondiente, que es la normal, y los puntos proyectados, ¿no? Estos puntos proyectados son los polos, ¿no? Los polos, al ser proyectados hacia la superficie del casquete, nos darían esta superficie, ¿está bien? Estos polos, cada polo independiente nos daría una región, ¿no? Entonces, lo que te propone Taylor fue, ¿no?, que mediante este círculo se proyecta proyectada en una regla estereográfica, se mide un ángulo a partir del extremo de la falsía, ¿no?, hacia el centro del talud. En este caso, este círculo, como se ve, no es tan círculo, ¿no?, sino es ovalado. Eso es porque el cono va hacia el centro del talud. Eso es que se refiere, que el cono tiene su índice en el centro de la esfera, del casquete, y los polos son proyectados hacia arriba. Por eso dan formas ovaladas los conos cuando se proyectan en el DIX. Luego tenemos a Maitland, ¿no? En el análisis de Maitland, que fue en 1962, él presenta un cono de fricción, ¿no? Este cono representa, mediante un círculo en una regla estereográfica, midiendo el ángulo a partir de un extremo de la estereofalsía, ¿no?, dándose la definición de que aquellos planos o líneas se encuentran dentro del área comprendida entre dicho círculo y el extremo en el extremo se encuentran estructuralmente estables, ¿no? Parecido, ambos coinciden en que el ángulo proyectado de los polos con respecto al ángulo de fricción te forman esta región, ¿no?, que es un círculo casi ovalado. Vamos a ver otras imágenes para explicarlo.
Otras imágenes para explicarlo sería en este lado, ¿no? Puede ser hacia abajo o hacia arriba. La proyección se vería de esta forma. El cono de fricción, ¿no? Fundamentalmente para determinar la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento, ¿no? Este es el peso que hay en el macizo rocoso. Este es el ángulo crítico, que es el ángulo de fricción, que vendría a ser el ángulo de rozamiento interno, el ángulo máximo con el cual se empieza a deslizar o a follarse en este caso. En la vertical, que es el vector fuerza del peso, lo proyectamos arriba, y la normal a este peso también se proyecta, y mediante este ángulo phi, que es el ángulo de fricción, se hace un ángulo de revolución, ¿no? Donde exactamente cae en la vertical. Esto, mirándolo desde arriba, nos forma esta imagen en el hemisferio, en el otro hemisferio, ¿no? La otra imagen sería esta, ¿no? El vector de peso está arriba de verde, el vector de plano se proyecta, forman ángulos, el ángulo de fricción, se hace la revolución y se pone en el plano. Otra demostración sería esta, ¿no? Del factor de seguridad. El factor de seguridad son las fuerzas resistivas entre las fuerzas que ceden, ¿no? En este caso, las fuerzas que resisten se van a empezar a descomponer, ¿no? Por el método yo vamos a hallarlo, donde n vendría a ser la descomposición del peso coseno de alfa, que es alfa es el ángulo de inclinación del plano, w, seno de alfa es s, es el vector que está yendo hacia abajo, el vector está yendo hacia abajo paralelo al plano. Hay una fuerza que se opone a este s, que es el ángulo de rozamiento, ¿no? Que es dependiendo del material, ¿no? El material tiene rozamiento por sus asperezas, por sus pequeñas grietas que contiene. Entonces, el ángulo de rozamiento se descompone en n por tangente de teta. ¿Y eso cómo lo hallamos? De este triángulo. R es igual a n por tangente de teta. Tangente diré de phi. Esta es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza, el factor de seguridad se encuentra como las fuerzas que resisten, o sea, la fuerza de rozamiento entre las fuerzas que ceden, que es W seno de alfa, ¿no? Las fuerzas que resisten sobre las fuerzas que ceden. El R vendría a ser n tangente, ¿no? Pero n vendría a ser W coseno de alfa, entonces se proyecta W coseno de alfa por tangente de phi sobre el S, que es W seno de alfa. Despejando, nos queda que el factor de seguridad está determinado por la tangente de phi sobre tangente de alfa, donde phi es el ángulo de fricción interna que depende del macizo rocoso, en este caso de la cohesión y del peso y el grado de rozamiento que tenga. Aquí hay deslizamiento siempre y cuando alfa sea mayor al ángulo de fricción, ¿no? Y por ende, si esto es igual en este caso debe ser mayor a 1, ¿no? Y cuando es al contrario, cuando alfa es menor al ángulo phi, entonces es menor a 1 y se da la inestabilidad, ¿no? En este caso vemos que es inestable porque el peso es mayor al ángulo de fricción. Siguiendo con la imagen, vamos a ver la demostración, ¿no? Igual, se presentan dos casos, ¿no? Cuando este ángulo de fricción es mayor al ángulo del plano, entonces decimos que su coeficiente de seguridad es estable. Pero si el peso, o sea, queda fuera del cono, en este caso el ángulo del plano es mayor al ángulo de fricción, entonces vemos que es inestable, ¿no? Y es menor a 1. Igual es una proporción entre dos tangentes, ¿no? Tangente phi sobre tangente del ángulo de inclinación. Ahora tenemos cómo trabaja el cono de fricción dentro del software Dix, ¿no? Para ello utilizamos el cono móvil, que es esta imagen. Ustedes lo van a ver como esta imagen. Nos piden añadir cono, ¿no? Uno pide la orientación de ¿quién? Del eje, ¿no? En este caso del índice. Por defecto el cono, cuando tú lo aplicas, está en este centro, ¿no? Quiere decir que el cono tiene su orientación del centro hacia afuera. Pero si tú le das
una pequeña desviación. En este caso, el ángulo te pide el ángulo de abertura, ¿está bien? Este cono móvil, como dice que es móvil, tú lo vas a poder mover. Con la mano lo mueves e indicas desde el centro 30 grados. ¿Está bien? Esto lo vamos a proceder a hacer. Mientras que el otro le vamos a dar una orientación. Por ejemplo, orientación de 0 a 15, ¿no? Y le ponemos el ángulo igual. Vamos a ver cómo se nota, ¿no? Antes de pasar a la sesión 4 con el DIX. A ver un rato, acá está. Tenemos el estereograma, ¿cierto? Vamos a proceder a ingresar un cono móvil, ¿no? Se puede ingresar desde acá, el cono móvil, o se puede hacer desde... está bien, solo se puede hacer de esta forma en este caso. Nos dan dos opciones, ¿no? Uno que sería, el más simple sería usar este, ¿no? Que sea en este caso 20 grados. Es el grado, el ángulo de fricción, ¿no? Cuánto se va a estar abriendo. Si le ponemos 20, como es un cono móvil, es decir, el cono hasta dónde quieres que se movilice, cuál es el punto central del eje, ¿no? Puede decir que sea de este lado, entonces el cono está centrado y es de esta forma. Pero también hay otro tipo de cono, ¿no? El cono que tiene una orientación. Cuando le damos, por ejemplo, su trace, que vendría a ser la orientación, sería 0, ¿no? Con respecto a este. Y el plunge sería con respecto a la inversión, ¿no? De aquí hacia dónde. En este caso vamos a darle 30, como varía, y vamos a darle otros 30, ¿no? Y vamos a ver cómo sale. En este caso, como hemos puesto 30 de dirección de parar la línea, como hemos puesto de 30, el trace nos indica 10, 20, 30 con respecto acá, hacia el centro. Luego nos ha dado el plunge, ¿no? Que es 30 grados, que es el grado de inversión. ¿A cuánto es de acá? 30 grados. Y lo podemos ver con algunas herramientas, ¿no? Vamos a anotarlo con unas herramientas. Por ejemplo, una línea, ¿no? Le voy a encajar perfectamente esto hacia acá, el centro, ¿está bien? Encaja perfectamente lo que es el centro hacia acá. Es decir, que el cono se proyecta desde aquí y aquí. Ahora, la otra forma es los 30 grados, ¿no? Desde aquí hasta acá hay 30 grados. Con eso explicamos cuál es la función del cono, ¿no? Este cono, su utilidad la vas a encontrar aquí en el análisis cinemático, ¿no? Mayormente no tiene mucha importancia acá, pero aquí sí. ¿Está bien?